Buenos días. Vamos a trabajar ahora el tema de Mesopotamia. Mesopotamia es la segunda de las grandes civilizaciones antiguas que vamos a ver. El nombre Mesopotamia significa literalmente tierra entre dos ríos. Como podemos ver en el mapa, Mesopotamia está ubicada entre dos ríos llamados Tigris y Éufrates. Hoy en día corresponde la mayor parte al territorio de lo que es Irak. Mesopotamia, nosotros no tenemos tantas referencias como por ejemplo de Egipto, pero quienes hayan ido al catecismo y quienes hayan estudiado la Biblia van a reconocer muchos de los nombres, porque resulta que algunos de los pueblos que vivieron en Mesopotamia fueron los pueblos de Babilonia, los caldeos, los asirios, los sumerios, los acadios, que son muy conocidos por las historias de la Biblia. Mesopotamia se dividía en dos regiones, la Baja Mesopotamia o llamada Caldea, que este nombre sí les va a sonar muy bíblico, habitada por los sumerios y los acadios, donde hubo varias ciudades, dentro de las que destacó la ciudad de Babilonia, que era una de las grandes ciudades de la antigüedad. La otra zona de Mesopotamia se llamaba la Alta Mesopotamia o región de Asiria, que era la zona montañosa donde habitaban específicamente los asirios, y ahí destacan las ciudades de Asur y Nínive. El esplendor de Mesopotamia acaba más o menos en el año 539 a.C., cuando fueron conquistados por los persas. Ese territorio posteriormente va a ser conquistado por los romanos en su gran mayoría, y parte de esa historia es la que nosotros vemos en la Biblia y en las películas de Semana Santa. Ellos tenían religiosamente un solo dios llamado Marduk, que era como el dios oficial, a pesar de que tenían otros dioses, ¿verdad? El idioma que utilizaban era el acadio, que vamos a escuchar ahí una pequeña muestra de cómo se supone que sonaba el acadio, porque obviamente no se sabe claramente cómo era. Iltam Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi, Rabit Igigi. Ishta Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Nishi, Rabit Igigi. Shat Melesim Ruaman Lapshat, Satnat Imbi Mikiam Ukuspam. Shat Melesim Ruamam Lapshat, Satnat Imbi Mikiam Ukuspam. Políticamente era un imperio teocrático. Recuerden que teocrático lo que significa es que el poder venía de Dios. Ellos creían que su rey era no solo la máxima autoridad política, sino también un representante de Dios en la tierra. Algunos de esos reyes fueron muy famosos, como Hammurabi, y como les dije, algunas de las ciudades fueron muy conocidas por los relatos del Antiguo Testamento. En la organización social se escribe en la organización social ellos tenían una estructura social bastante similar a la de los egipcios. Tenían de primero al rey, ¿verdad? Lo llamaban rey, no faraón como los egipcios. Tenían a los nobles y sacerdotes, los escribas y funcionarios. Vean que nuevamente el tema de la escritura aparece acá. Era muy importante en esa época saber leer y escribir. Apenas estaban descubriendo las escrituras, entre comillas, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tenían 1000, 2000 años de existir las primeras escrituras, y era muy importante este trabajo. Posteriormente estaban campesinos, artesanos, soldados y de último, como siempre, los esclavos. En esa época se escribe el primer código de leyes que va a existir en la historia de la humanidad. Este código de leyes se va a llamar el Código de Hammurabi, así se llamó el rey que lo escribió, y este código de leyes es muy famoso porque establecía algunas normas que todavía hoy en día se utilizan. Por ejemplo, la familia monogámica como base de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que legalmente un hombre o una mujer solamente puede estar casada con una persona a la vez de manera legal. Y la existencia de clases sociales que se establecían en ese código de leyes. Además, en ese código de leyes se estableció una de las máximas que todavía hoy en día lo conocemos nosotros como un refrán, que es la idea de ojo por ojo y diente por diente. En ese código de leyes se establecían penas dependiendo del delito que usted cometía, y lo que ellos trataban es que la pena fuera similar al delito. Por eso es que se decía ojo por ojo, diente por diente. En la economía, su economía se basaba en la agricultura de trigo, cebada, dátiles, que son los frutos de algunas palmeras, el olivo, que es para producir aceite,
la vid, que es la uva para producir vino, y la ganadería principalmente de vacas y cabras. Construyeron unas pirámides, pero no eran pirámides como las de Egipto, sino que eran pirámides escalonadas. Aquí podemos ver algunas imágenes llamadas zigurats. Además, construyeron diques, canales para contener inundaciones, desarrollaron industria urbana como la cerveza, tejidos, metales, practicaron el comercio e instalaron una suerte de bancos para financiar a los mercaderes. La tierra pertenecía al Estado y a los templos y existía un impuesto sobre la tierra muy parecido a los que tenemos hoy en día. Como les dije, religiosamente eran politeístas, aunque el principal dios era Marduk, que había toda una mitología alrededor de Marduk y algunos mitos bastante famosos. En el legado cultural, lo principal, por mucho, es la escritura cuneiforme, en unas tablillas de arcilla húmeda, donde ellos escribían con un palito y hacían un tipo de escritura muy particular, llena de una suerte de cuñas, por eso se llamaba cuneiforme, que inicialmente se utilizaba para contar productos, pero que muy pronto se empezó a utilizar para escribir propiamente. De hecho, ellos son conocidos o se conocen, gracias a ellos, uno de los primeros poemas escritos en la historia de la humanidad, que se los voy a dejar acá completo. Como les dije, además crearon el código de leyes, la arquitectura como los zigurat, desarrollaron la astronomía, predijeron los eclipses, crearon un calendario muy exacto, y esto es muy interesante. Ellos fueron los primeros en dividir el día en 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Esto porque resulta que ellos contaban en base a 60 gracias a los nudillos de sus manos. Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo es que ellos contaban en general. Para contar ellos utilizaban el dedo gordo y las falanges de los dedos. Las falanges son estas divisiones, ¿verdad? Entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y levantan un dedo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, levantan otro dedo. Si cuentan así van a tener la posibilidad de contar 5 veces hasta 12, eso da 60. Por eso el sistema de ellos se llamaba sexagesimal, se basaba en 60 y les permitía hacer un montón de operaciones diferentes. Nosotros usualmente contamos de 5 en 5, no obviamente no contamos hasta 60 con las manos. Les decía, esta es una de las civilizaciones más antiguas que se conocen. De hecho, temporalmente tuvimos que haberla visto antes que Egipto, pero como les dije en el video de Egipto, se estudia primero Egipto por las referencias que se tienen, que son mucho más conocidas. Agradecerles de antemano todo el trabajo que están haciendo. Espero que puedan llenar el trabajo que se les va a dejar sobre esta unidad y por favor sigan manteniendo el distanciamiento social. Buenos días, que estén muy bien.